el hermano Beto fue el versículo 5:10 que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los dos versículos que vamos a estudiar hoy son los que siguen y dicen así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la prédica de hoy se llama, y el Señor pone el orden, nosotros en este mundo. Es el nombre de la prédica de hoy. Nosotros en este mundo. Por lo general, cuando te llama un líder juvenil o un pastor que trabaja con jóvenes, uno de los temas más recurrentes para pedirle a un predicador que hable con jóvenes es el tema de la identidad, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? De la identidad. Y yo quiero hoy comenzar con una introducción en base a lo que es la identidad. Yo estuve copiando esto del RAE, del Diccionario de la Real Academia Española, y miren lo que dice el diccionario acerca de lo que es la identidad. Dice: es un conjunto de rasgos, es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza de los demás. Eso es una identidad. Un conjunto de rasgos que uno tiene que lo diferencia y que lo caracteriza de los demás. Esto es la definición del diccionario. La otra definición que está abajo, la otra acepción que está abajo en el RAE también es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y por ende distinta a las demás. Y repito, más lento y más masticado. La identidad es la conciencia que uno mismo tiene, que una persona tiene sobre sí misma, y al tener esa conciencia de quién esa persona es, puede diferenciarse de las demás. Eso es identidad. Es una palabra neutra. Una puede ser mala, puede ser buena, es simplemente entender lo que uno es. Trayendo esta palabra a lo que son los creyentes, nosotros, como creyentes en el Rey Jesucristo, necesitamos ser conscientes de quiénes somos y de cuáles son los rasgos característicos que tenemos y cómo estos rasgos nos diferencian de los demás. Y no solamente estos rasgos nos diferencian de los demás, sino que al ser diferentes provocamos en los que no son como nosotros una acción en contra nuestra. En síntesis, consecuencias. Tenemos que ser conscientes de eso, por la identidad que tenemos, por quiénes somos, por los rasgos que tenemos o que deberíamos de tener, vamos a padecer persecución. Es sencillo. En el Sermón del Monte, el Jesús marca un camino a seguir. En todo el Sermón del Monte, Jesús camina delante nuestro y marca un camino a seguir y especifica en las bienaventuranzas lo que debería ser la identidad de un creyente, sus rasgos característicos. Y en la última bienaventuranza nos dice, y le doy énfasis a esto, nos garantiza que al luchar por vivir conforme a las anteriores bienaventuranzas, vamos a ser perseguidos. Nosotros vamos a ser perseguidos como creyentes. Recuerden que la prédica se llama Nosotros en este mundo. Y esto es algo que en la palabra está constantemente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, y cuando la palabra dice piadosamente significa que vivan verdaderamente lo que creen. Cuando uno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Repito el verso, 2 Timoteo 3, versículo 12. Es impresionante que el hombre que escribe estas palabras, que es Pablo, que le escribe a Timoteo, es un hombre que de la persecución sabe bastante. Si uno
no lo voy a leer extensamente, pero si uno va a 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 31, y cuando Pablo describe sus padecimientos como apóstol, y él narra todas aquellas cosas que él sufrió, todas las persecuciones que él sufrió por Cristo, en verdad tiene mucho valor que un hombre como él diga que todos aquellos que quieran vivir verdaderamente su fe van a padecer persecución. Tiene mucha fuerza eso. No es cualquiera que lo está diciendo. Es un hombre que ha sufrido por Cristo. Un hombre que lo ha perdido todo por el Señor. Un hombre que en su época era algo, era alguien. Porque Pablo era alguien. En el libro de Filipenses capítulo 3, cuando él, inclusive, ya habíamos predicado esto antes, y la idea de la predicación que hicimos en base a Filipenses capítulo 3 era, ¿cuál es tú para mí? ¿Y por qué digo eso? Porque Pablo dice que él era muy adelantado en cuanto a los judíos de su época. Pablo dice que era de la tribu de Benjamín, una tribu de la cual si uno pertenecía era de muy alta estima. Dice, circuncidado al 8º día. Eso hay que entender en el contexto, porque que yo diga en Paraguay, Asunción o en cualquier lugar, yo diga, soy circuncidado al 8º día me cortaron el prepucio, no es algo de que honrarse. Pero en el contexto judío, cuando uno dice, fui circuncidado al 8º día, significa, soy judío. Tengo pedigrí. Soy de una tribu noble, de la de Benjamín. Y por sobre todo soy fariseo, hijo de un fariseo. Significa observante de la ley, estudioso, separado para la consagración a la ley. Yo soy eso, dice Pablo. Pero él dice, y aquí está la palabra para mí, pero para mí todas estas cosas son basura comparadas con Cristo. Así que le tenemos a un hombre que lo ha perdido todo, ha perdido su estatus, ha perdido su linaje, ha perdido su estirpe, ha perdido sus títulos, su reconocimiento, ha perdido todo y ha pasado de todo. Ha sido apaleado por griegos, ha sido apaleado por judíos, ha naufragado, estuvo sujetado a un madero en el naufragio, se va, se calienta, le pica una víbora. La gente se asustaba porque decía, este está maldito. Y ese hombre, que fue apedreado inclusive en un momento dado, hasta que creyeron que lo mataron, ese hombre está diciendo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Por eso, estas palabras de su boca tienen mucha fuerza. Como tienen tus palabras de consuelo para con alguien que está sufriendo, cuando uno también salió de un sufrimiento igual o parecido. Entonces, repito, Jesús lo que está diciendo acá en la última bienaventuranza es que si tratamos de vivir y seguir el camino de las anteriores, Él nos garantiza que vamos a tener persecución. Mateo capítulo 11 es simplemente una ampliación de Mateo capítulo 10. Y repito de nuevo esto, aunque se hablen 2 veces de bienaventurados, la consecuencia es la misma, persecución. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y uno piensa y se pone a meditar qué es esta persecución. Solamente para darle un orden a esto, voy a este concepto, ¿qué es esta persecución? Y tal vez uno crea que cuando hablamos de persecución tiene que ver únicamente con algo físico, con agresión física, y no es así. La persecución tiene intensidades. El Hijo de Dios vive intensidades en cuanto a persecución.
pero todos los hijos de Dios viven persecución. Tal vez el profesar ser cristiano aquí en Paraguay, Argentina, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, tal vez no haya violencia física, tal vez no se graben videos con nosotros mientras nos están degollando como si se hace en otras partes del mundo, porque eso está pasando. Tal vez no es igual ser creyente aquí que en Sudán o en la ventana 1040. Tal vez no es lo mismo, pero siempre habrá niveles de persecución en cuanto a los hijos de Dios. Así que la persecución es algo inevitable. Y vivir para Jesucristo, vivir para el Señor, es ir en contra de Satanás, es ir en contra de este mundo, al sistema. Y no quiero sonar revolucionario, pero realmente hay un sistema en este mundo. Y vivir tratando de imitar a Jesús producirá que el mundo accione contra nosotros como accionó contra Él, contra los apóstoles y posteriormente contra la iglesia primitiva y los que siguieron. Eso es inevitable. Y para darle luz a este texto, quiero ir con ustedes a Juan capítulo 15, que Juan explique a Mateo y que nos hablen los apóstoles a través de sus escritos. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: el mundo os aborrecerá. Es el título que le pusieron los traductores. Ahora, por favor, quiero que mediten bien en cada palabra que vamos a leer aquí. Para que tengan un poquito más de vuelo, Juan capítulo 15 y 18, por favor, les pido que lean conmigo a partir del 15, 16. Son palabras de Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Para que sepan quién eligió a quién, ¿verdad? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y aquí viene el texto en cuestión y los que siguen. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, y acá otra vez, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y acá está un recordatorio, versículo 20, y te pido por favor que si no lo tenés marcado, lo marques o lo tengas firme en tu corazón. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Ven eso? Esto es como un texto que ubica. El siervo no es mayor que su Señor. Si hay algún creyente o algún cristiano que cree que encontró la forma de predicar el Evangelio y de vivir el Evangelio de tal manera que el mundo no le aborrezca o le persiga, es un creyente que está creyendo que encontró algo que Jesús no, que puede hacer algo que Jesús no. Es ponerse por encima del Señor. Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Alguna vez algún jefe tuyo te ha puesto en tu lugar? Algo te descuidaste, qué sé yo, le tuteaste, alguito, y él te dice, así no me hables. O algún profesor. En una clase un compañero se levanta al profesor y le llama por su nombre de pila. Santiago. No, ¿qué es Santiago? Señor profesor. Hace poco pasó en una manifestación en Francia, cuando el presidente francés
Estaba caminando y un adolescente le llama por el apócope de su nombre. Es como si fuese que yo estoy ahí y me dicen, Javi, 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 y yo soy presidente de la República. El presidente para y le dice, así no, señor presidente. Y recorrió el mundo entero eso. Esto es algo parecido. Es como Jesús diciéndote, así no, no, Señor, siervo, siervo, Señor. Si a mí me han perseguido, tienen que perseguirte. Si no te están persiguiendo, te hago el planteo yo. Si el mundo es perverso y el Señor al predicar la verdad provocó la reacción de este mundo, y yo pregunto ahora a la sala, ¿el mundo está mejor o peor? ¿Mejor o peor? Otra vez, ¿mejor o peor? Bueno, le estamos predicando al mismo mundo. Y si el mundo está peor, concluyen ustedes la idea. El siervo no es mayor que su Señor. Si a él lo persiguieron, a nosotros también. Es el mismo mundo, es el mismo príncipe, es el mismo sistema, es la misma esencia, y este es el mismo mensaje. Y dice el versículo 23, si ustedes leen el 18, dice, si el mundo os aborrece, antes de leer el 23, quiero volver al 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora pueden conectar con el 23 y dice, y el que a mí me aborrece, también a mi Padre aborrece. Esto es como una extensión del problema. ¿Tienen problema contigo? Tienen problema conmigo. ¿Tienen problema conmigo? Tienen problema con mi Padre. Todo mal para ellos. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios. Y aquí algo estaba pasando, algo parecido a lo que acabé de hablar ahora. Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia rica, pudiente, de mucha gente culta, eran griegos. Dice a partir del versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, dice Pablo, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y acá está el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y se refiere al mundo y su reacción. Miren esto. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Insensato, para que uno entienda, es estúpido. Tal vez no sea muy fuerte esta palabra, no es que uno sale de un colectivo y sale del vidrio y le dice al colectivero, insensato, no, gracias, no es. Pero una palabra muy fuerte, en verdad una palabra muy fuerte. Somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Como que, ¿qué está pasando, verdad? Nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos bofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Se da cuenta todo lo que pasaron los apóstoles? Para que entiendan nomás. Lo que pasaban los hijos del Señor. Pasaban hambre,
sed, frío, desnudos, sin nada, sin morada fija, trabajando, siendo maldecidos, perseguidos. Y dice acá, y la soportamos. Nos difaman, versículo 13, y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Son tus apóstoles, no estos que andan de traje ahora con anillo gordo y Rolex. Estos son tus apóstoles. Escoria para el mundo, desecho, basura, por amor a Cristo. Y dice el versículo 14, no les escribo esto para avergonzarles, y digo en nuestra forma de hablar castellano, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos, significa maestros, aunque tengan 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego, ruego que me imitéis, para que sufran lo que estoy sufriendo. Y yo añado eso. ¿Ven la encrucijada acá? ¿Qué está pasando, Corintios? ¿Por qué están siendo honorables ante el mundo? ¿Por qué el mundo les aprecia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nosotros somos esto y esto, y ustedes esto y esto y esto. ¿Por qué estamos supuestamente predicando el mismo mensaje ante el mismo mundo, y a ustedes el mundo los ama? Hermanos, acá no dice que algunos que vivan piadosamente padecerán persecución. Es todos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Absolutamente todos. Aquel que viene a Cristo para buscar su mejor vida ahora, para buscar que se salden sus deudas y la vida feliz, esta no es la religión que quiere. Porque nosotros, los cristianos, los que predican verdaderamente el Evangelio, son una calamidad y un asesinato del marketing. Nosotros predicamos esclavitud, hermanos. Predicamos libertad del pecado para volvernos siervos, dulos, esclavos de Jesucristo. Es un cambio de amo. Es un mensaje que es olor a muerte para algunos y olor a vida para otros. Y cuando predicamos esta verdad y cuando queremos vivir conforme a lo que Jesús habla, va a haber oposición. El testimonio de Noé habla de eso. La sangre de Abel grita desde la tierra. Moisés, siendo criado como un príncipe, Moisés, mucho tiempo antes de Cristo. Moisés, siendo criado como un príncipe, tuvo como mayor riqueza a Cristo y asumió el vituperio por seguir a Cristo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Y si alguien quiere que lo lea, les leo para que ministren nuestros corazones. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Dice Hebreos capítulo 11, vamos a leer por favor desde el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, adulto,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué escogió él? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Y miren, ¿en lugar de qué? En lugar de ser príncipe. No es cualquier cosa, es príncipe o maltratado con un pueblo esclavo. Príncipe o maltratado con un pueblo esclavo. Y él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto parece ser sacado del Sermón del Monte. Así que la persecución es algo contemplado para nosotros. Es algo que se espera. Es algo que si no pasa, si no hay persecución, yo les guío a que pongan su fe a prueba. Y es un signo para autoexaminarnos en cuanto a la fe. ¿Por qué el mundo no me aborrece? Es una buena pregunta. ¿Por qué mis amigos están tan cómodos, mis amigos no creyentes, por qué están tan cómodos conmigo? Hermano creyente, vos sabés que cuando vivís tu fe, pones incomodidad en el ambiente. Cuando no creyentes hacen un chiste verde musgo y vos estás ahí presente y todos se ríen y vos no te reís, eso corta. Cuando pasa una chica vestida por el diablo y todos se dan la vuelta y vos mantenés la cara recta, la cabeza recta, eso corta. Cuando una ronda de hombres hacen un esboce de las conquistas de la noche anterior y vos no compartís eso, o te alejás del grupo cuando ya percibís conversaciones contaminantes, eso choca. Lo increíble es que Caín no mató a Abel porque Abel le predicó algún tipo de mensaje. Caín mató a Abel por su testimonio. Y esto tiene un inicio en el Génesis cuando el Señor le dice a la mujer: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Entiéndase, los hijos del diablo siempre estarán enemistados con los hijos de Dios. Siempre, siempre. Y yo te doy un camino. La única forma que podés hacer para no vivir persecución, y te doy la opción, la única forma que uno puede hacer para no padecer persecución es: no vivas tu fe. No vivas tu fe. No va a haber persecución. Va a haber paz con el mundo. No hables. No prediques. Sé como ellos. Habla como ellos. Vestite como ellos. No denuncies, no exhortes, no hagas nada. El mundo va a amarte. En alguna que otra reunión decís: soy cristiano. No va a haber problemas. Pero amistad con el mundo es enemistad con Dios. Paz con ellos es enemistad con el Rey. Y paz con el Rey es enemistad con ellos. Al fin y al cabo, uno toma el camino. Hermanos,
Jesús dijo que la persecución vendría y según otro sermón del Señor, no lo voy a leer, pero según el sermón del Monte de los Olivos, a medida que se acerca el tiempo del regreso de Jesús, las persecuciones van a aumentar. Tienen que aumentar, es una señal antes que el Señor venga. Y cuando la persecución aumente, la iglesia de Cristo va a purificarse. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la parábola de la semilla sembrada en los 4 tipos de tierra? No voy a decir el orden correcto, pero ¿se acuerdan que un tipo de semilla cayó al costado del camino? Otro tipo de semilla cayó entre pedregales, otro entre espinos y un cuarto terreno fue la buena tierra. Los espinos son los afanes de este mundo. El costado del camino es el mensaje superficial que se le da a una persona y Satanás viene y lo lleva. Pero aquí el que quiero darles hincapié es el de la piedra, porque las semillas que cayeron entre pedregales, según lo explicado por Jesús más adelante en Mateo, son aquellos que reciben el mensaje y se gozan por un tiempo. Un tiempo se gozan. No dice 1 año, 2 años, 5 años, puede ser 10 años. Un tiempo se gozan, pero cuando la persecución viene, se apagan y se van, porque no están dispuestos a soportarla. Así que eso es una característica de la persecución, que está dentro de la soberanía del Señor. Purifica a la iglesia porque hace que aquellos que están buscando en Cristo un buen negocio simplemente digan, no, eso no me conviene y me voy. También hace lo opuesto en los que en verdad son hijos de Dios. Según Filipenses capítulo 1, cuando Pablo habla de que él fue apresado, miren esta expresión. Y aquellos que son de la casa, ya lo expliqué muchas veces, pero es un ejemplo tan hermoso. La expresión, un tiro por la culata. Quería disparar a un lugar y te disparó la bala en sentido contrario. Roma, tratando de frenar el avance del evangelio, había apresado a Pablo. Y los cristianos fríos de la época, como ahora hay fríos también aquí, y siempre hay cristianos fríos, son salvos en fin, pero están un poco fríos. Los cristianos fríos de la época, según Filipenses capítulo 1, del 12 en adelante, al ver que Pablo fue apresado, al saber de las prisiones de Pablo, se atrevieron a predicar mucho más que antes, porque en los corazones de los hijos de Dios, cuando hay persecución, de alguna forma misteriosa, los cristianos se encienden y predican mucho más que antes. Y Roma, tratando de frenar el evangelio, provocó que muchos más cristianos prediquen. Y no solamente eso, Roma, al tratar de frenar el evangelio, metió el evangelio en su seno. Y los pretorianos, que eran de la casa del César, que estaban dedicados a custodiar a este preso llamado Pablo, al final de Filipenses mandan saludos a la iglesia. Y Pablo escribe, saludos de los hermanos que están conmigo, también acá les mandan saludos los pretorianos de la casa del César. Los pretorianos, sí, le prediqué a los que me encadenaron a ellos. Algo histórico que quiero contarle acerca de Roma es que Roma se había expandido muchísimo tiempo, se había expandido hasta rincones muy lejanos del mundo conocido. Y empezaba a tener problemas Roma en cuanto a la unidad del imperio, porque se sublevaban pequeños pueblos germánicos, visigodos, otomanos. Entonces, la figura del emperador era el símbolo de la unión completa de Roma. El emperador en Roma había sido una figura tan preponderante que en un momento dado de la historia romana, el emperador llegó a ser venerado y se le rendía culto al emperador, un dios vivo, prácticamente. Y una vez al año, esto es un dato verídico,
Y una vez al año, cada súbdito del emperador tenía que hacer un juramento verbal en cuanto al emperador, como alguien venerable, adorable. Y cada súbdito de Roma, una vez al año, tenía que declarar: César es Señor. Y con esa declaración pública se le daba un documento que se llamaba el libelo, Derecho Romano 1. Los cristianos se negaron a hacer esto. No, César no es Señor. Jesús es Kyrios. Jesús es Señor. Y ahí tiene raíz Romanos 10:9. No era simplemente una fórmula de fe que alguien tenía que mencionar para invitarle a Jesús que entre en su corazoncito. Era un contexto romano en el cual era César Señor, no, Jesús Señor, cabeza abajo. ¿Quién es Señor? Jesús, cabeza abajo. Ese es el contexto de ese texto. Hermanos, que el Señor nos dé fuerza para vivir nuestra fe en este mundo, para predicar el Evangelio. Yo quiero que conste que esta prédica se está llevando a cabo a los 15 minutos de la final de la Copa del Mundo. No es cualquier cosa. Para mí es una puja de ídolos frente al Dios verdadero. Jesús es Señor, ¿verdad? Repito, Jesús es Señor, ¿verdad? Señor Dios. Hay un gozo por padecer por Cristo. Hay un gozo. Hay un gozo por perderlo todo por Él. Quiero leerles un hecho histórico. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Voy a ir en versículos intercalados simplemente para que entiendan la idea. Pedro y Juan ante el concilio. Hechos capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no convulsionó, no habló lenguas raras. Lleno del Espíritu les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque habían hecho un milagro, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ante todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. No es Pedro la piedra, es Jesús la piedra, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y acá está el famoso versículo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabieron que eran hombres sin letra y del vulgo, ¿ven eso? Sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? Le reconocían, esto estuvieron con él. Ahora vamos más adelante, al 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Se hizo un milagro, el pueblo estaba eufórico y ellos dijeron: acá le hacemos algo a ellos y el pueblo se nos viene encima. Porque según Hechos 4, Pedro y Juan salieron amenazados: no prediquen más en el nombre de Jesús, porque va a perder tu trabajo, tus amigos no te van a querer, te va a dejar tu novia, tu novio, ya no vas a ser más buena onda, ya no vas a ser más cool. Muchas cosas, Pedro y Juan. Entonces, dice en el versículo 28, después de que le volvieron a atrapar, 5:28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 40, para leer el desenlace de esto. Y convinieron con él, los que estaban ahí en el concilio, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y acá está la locura de la predicación, lo incoherente para el mundo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos tipos están locos. Hermanos en Cristo, nosotros somos exiliados de este mundo. No tiene sentido que hagamos un trabajo para escalar obsesivamente,
tratar de escalar obsesivamente en la sociedad. Yo sé que aquí están personas de todo círculo, de todo tipo de círculo. Pero en Cristo, en verdad, hermanos, al vivir como Él ordena y manda y a reflejar su verdad, vamos a provocar la persecución del mundo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. La palabra vituperio aquí es una palabra que en el griego es oneidizo, que es insultos verbales de todo tipo. Pueden ser fuertes o no tan fuertes en cuanto para con los hijos de Dios. Los vituperios y la persecución son una garantía de una fe bien vivida. John MacArthur dice en su comentario, ya sea que los cristianos vivan en una sociedad relativamente protegida y tolerante o bajo un régimen impío y totalitario, el mundo siempre encontrará la manera de perseguir a la iglesia. Hermanos, cuando los cristianos no están chocando con el mundo y provocando represalias o persecución, es porque están reflejando al mundo en vez de confrontarlo. No estamos solos, estamos con el Señor. Hay una promesa en cuanto a esto, dice el versículo 12, gozaos y alegraos. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo suplico al Señor que nos dé fuerzas para vivir nuestra fe. Ruego al Señor. Que hablemos que Jesús es Señor ante quien sea, aunque cueste lo que cueste. Si cometemos una infracción en el tránsito, se acerca un policía de tránsito que tal vez esté buscando una coima para que en vez de pagar 1.000.000 paguemos 200.000. Digamos, Jesús es Señor. Me equivoqué. Pago la multa. Cuando no sepamos la respuesta a una pregunta en el examen y vemos que tenemos un profesor bastante distraído, y ahí está, este es el punto que me falta. Jesús es el Señor. No lo sé. No voy a copiar. Cuando esté en un lugar con mi novia y no haya nadie y me sea propicio conocerla antes de la bendición del Padre, Jesús es el Señor. No lo voy a hacer. Cuando encuentre atajos ilícitos para cualquier cosa, Jesús es el Señor. Cuando esté frente a la tele y tenga algún programa de televisión que no honra al Señor, alguna serie, Jesús es el Señor. Cuando todos hablen de la infidelidad como una proeza y yo diga, no, soy fiel a una mujer, Jesús es el Señor. Hermanos en Cristo, amigos míos, compañeros de batalla, los siervos no son mayores que el Señor, no somos mayores que Él. Si a Él persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. Así que gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. A Jesús persiguieron, a los apóstoles persiguieron. Y algún día vas a estar en la gloria de Dios y vas a estar con ellos, con los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Andrés, etcétera, Pablo. Vas a ver a Justino Mártir, Policarpo, Agustín, Savonarola, que fue colgado y quemado.
Vas a ver a un cierto monje que cuando estaba frente a sus escritos le preguntaron, ¿te arrepientes de estos escritos? Y él dijo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo arrepentirme de estas cosas? Y se hablan de la palabra del Señor. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Va a estar Whitefield, Hudson Taylor, William Carey, Bonhoeffer, todos nuestros héroes van a estar ahí. Van a estar todos los mártires. Desde la iglesia primitiva, aquellos que fueron tenidos como caníbales, hasta los que van a morir según el 5º sello del Apocalipsis. Todos, absolutamente todos, van a estar ahí. Y aunque en este mundo te encuentres solo, predicando el Evangelio, y seas el único que esté predicando el Evangelio y la verdad en medio de una sociedad perversa y caída, como Lot en Sodoma y Gomorra. Un viejo predicador dijo que uno puede mirar atrás y puede encontrar a todos los gigantes de la fe que se inclinan en señal de amistad y reverencia, diciendo, estamos contigo. Esos somos nosotros en este mundo. Esos somos nosotros aquí. Pobres, salvados por un Dios rico. Débiles, con un Dios fuerte. Que lloramos y fuimos consolados. Que tenemos hambre y sed de justicia y seremos saciados. Que estamos siendo amansados día a día. Y que por todas estas cosas vamos a padecer por causa del Señor que nos salvó. Vamos a orar.